A veces Dios te quita algo, no porque te odie, sino porque te está protegiendo de algo mucho peor. Y hoy quiero contarte una historia que me partió el alma, pero que al mismo tiempo me enseñó la lección más grande sobre la fe que jamás había aprendido. Es la historia de un hombre llamado Gabriel, un hombre sencillo, de manos trabajadoras y corazón noble, que un día perdió todo lo que amaba, o al menos eso creía él. Esta historia te va a hacer cuestionar todo lo que pensabas sobre el dolor, sobre las pérdidas, sobre esos momentos en los que sientes que Dios te ha abandonado. Porque lo que le pasó a Gabriel no fue una maldición, fue una bendición disfrazada de tragedia. Y cuando termines de escuchar esta historia, vas a entender por qué a veces Dios tiene que cerrar puertas con violencia, para que no vuelvas a abrirlas jamás. Te pido que escuches hasta el final, porque la lección está en los detalles, en esos pequeños momentos que parecen insignificantes pero que en realidad están escribiendo tu destino. Y si alguna vez has sentido que perdiste algo injustamente, si alguna vez has llorado preguntándole a Dios por qué te quitó lo que tanto amabas, esta historia es para ti. Gabriel vivía en un pueblo pequeño, de esos que parecen detenidos en el tiempo. Un lugar donde todos se conocen, donde el sol sale cada mañana pintando de dorado los campos de trigo, y donde el olor a tierra mojada después de la lluvia se mezcla con el humo de las cocinas de leña. Era un pueblo humilde, sin grandes lujos, pero rico en algo que el dinero no puede comprar: comunidad, fe y esperanza. Gabriel tenía 42 años cuando comenzó esta historia. Era carpintero, como su padre y como el padre de su padre. Sus manos eran ásperas, marcadas por años de trabajo duro, pero también eran manos que creaban belleza. Construía muebles, arreglaba techos, tallaba pequeñas figuras de madera para los niños del pueblo. No era rico, pero tampoco le faltaba nada. Tenía una casita sencilla en las afueras, con un jardín donde su esposa, María, cultivaba tomates y flores. María era su todo. Se habían conocido cuando eran adolescentes, en la iglesia del pueblo, y desde el primer momento Gabriel supo que ella era un regalo de Dios. Tenían 2 hijos: Santiago, de 18 años, un muchacho fuerte y trabajador que ayudaba a su padre en el taller, y Ana, de 15, una niña dulce que soñaba con ser maestra. Eran una familia sencilla, pero unida. Cada noche cenaban juntos, cada domingo iban a misa, y cada momento difícil lo enfrentaban con oración y fe. Pero la vida tiene formas extrañas de probarnos. Y a veces, cuando todo parece estar en su lugar, cuando sientes que finalmente tienes paz, Dios permite que llegue la tormenta, no para destruirte, sino para fortalecerte. Aunque en ese momento, Gabriel no lo sabía. Todo comenzó una mañana de octubre. Gabriel estaba en su taller, trabajando en una mesa de roble que le había encargado don Emilio, el maestro de la escuela. El sol entraba por la ventana, las virutas de madera volaban con cada golpe del cepillo, y Gabriel tarareaba una canción que solía cantar su madre. Era un día normal, un día perfecto, hasta que escuchó los pasos apresurados de su vecino, don Marcos, corriendo hacia el taller. «Gabriel, Gabriel, ven rápido», gritaba don Marcos con la voz quebrada por la urgencia. Gabriel dejó caer el cepillo y salió corriendo, con el corazón acelerado y una sensación fría recorriéndole la espalda. Cuando llegó a su casa, vio a un grupo de vecinos reunidos en la puerta, algunos llorando, otros con las manos en la cabeza. Y entonces la vio. María estaba en el suelo, rodeada de mujeres que intentaban reanimarla. Su rostro estaba pálido, sus labios azulados. Se desmayó de repente, explicó doña Carmen entre sollozos. Estaba regando las flores y de pronto, simplemente cayó. Gabriel se arrodilló junto a ella, tomó su mano fría y la apretó con fuerza. «María, mi amor, despierta. Por favor, despierta». Su voz era un susurro desesperado, una súplica que salía desde lo más profundo de su alma. La llevaron al hospital del pueblo, un edificio viejo con paredes descascaradas y pasillos que olían a desinfectante. El doctor Ramírez, un hombre mayor de mirada cansada pero compasiva, examinó a María durante horas. Gabriel esperaba en el pasillo, caminando de un lado a otro, con Santiago y Ana abrazados a él, todos en silencio, todos rezando. Cuando el doctor salió, su expresión lo dijo todo antes de que abriera la boca. «Gabriel, siéntate, por favor». Su voz era suave, casi paternal. «María tiene un tumor cerebral. Es grande y está en una posición muy delicada. Necesita una operación urgente, pero aquí no tenemos los recursos. Tienen que llevarla a la capital, a un hospital especializado». Las palabras cayeron sobre Gabriel como piedras. Un tumor, operación, capital.
Cada palabra era un golpe más fuerte que el anterior. ¿Y cuánto cuesta eso, doctor?, preguntó con la voz quebrada. El doctor suspiró. La operación, los estudios, la estancia en el hospital, estamos hablando de al menos 50,000 pesos, Gabriel. Y necesitan actuar rápido. Tiene semanas, quizás un mes. 50,000 pesos. Para un carpintero de pueblo, eso era una fortuna inalcanzable. Gabriel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Pero entonces recordó las palabras que su madre le había repetido toda su vida. Cuando no puedas más, arrodíllate. Dios siempre tiene un camino. Esa noche, Gabriel no durmió. Se quedó arrodillado junto a la cama donde María descansaba, débil pero consciente. Le tomó la mano y rezó. Rezó como nunca había rezado en su vida. Señor, sé que nunca te he pedido nada grande. He trabajado duro, he sido honesto, he criado a mis hijos en tu camino. Pero ahora te necesito. Por favor, no me la quites. Ella es mi vida, es la madre de mis hijos. Muéstrame el camino, Señor. Muéstrame qué debo hacer. Las lágrimas rodaban por su rostro curtido, y María, con la poca fuerza que le quedaba, apretó su mano. Gabriel, susurró ella, no llores. Dios sabe lo que hace. Confía en Él. ¿Confiar? ¿Cómo confiar cuando la persona que más amas está muriendo y no tienes dinero para salvarla? Pero Gabriel asintió, porque eso es lo que hace la fe. Te sostiene incluso cuando no entiendes nada. Al día siguiente, Gabriel tomó una decisión. Vendería todo lo que tenía. Su casa, su taller, sus herramientas, cada mueble, cada posesión. Santiago intentó detenerlo. Papá, ¿dónde vamos a vivir? ¿Cómo vas a trabajar sin tus herramientas? Gabriel miró a su hijo con ojos llenos de determinación. Hijo, las casas se pueden reconstruir, las herramientas se pueden volver a comprar. Pero tu madre, ella es insustituible. Si tengo que quedarme sin nada para salvarla, lo haré 1000 veces. Y así lo hizo. En 2 semanas, Gabriel había vendido todo. La casita que había heredado de sus padres, el taller donde había pasado tantos años de su vida, sus herramientas de carpintero que conocía como la palma de su mano. Los vecinos del pueblo, conmovidos, organizaron una colecta. Cada familia dio lo que pudo. Unos 10 pesos, otros 50, algunos solo oraciones. Y aunque no llegaron a la cifra completa, juntaron 30,000 pesos. Gabriel vendió hasta su camioneta vieja, el único vehículo que tenía. Al final, logró reunir 47,000 pesos. Aún faltaban 3,000, pero no había tiempo. El doctor Ramírez le había dicho que cada día que pasaba, el tumor crecía y las posibilidades de María disminuían. Con el corazón partido pero lleno de esperanza, Gabriel empacó las pocas cosas que les quedaban, abrazó a sus hijos, y partieron hacia la capital. Fueron en autobús, un viaje de 8 horas por carreteras llenas de baches. María iba recostada en su hombro, más débil cada hora, pero aún sonriendo, aún confiando. Cuando llegaron al hospital de la capital, un edificio enorme de vidrio y acero que parecía de otro mundo, Gabriel se sintió pequeño. Era un campesino en la gran ciudad, con dinero insuficiente y un corazón lleno de miedo. Pero entró con la frente en alto, porque llevaba algo más valioso que el dinero. Llevaba fe. El doctor que los atendió, un especialista joven de mirada seria, revisó a María y confirmó lo que ya sabían. La operación es urgente. Necesitamos hacerla mañana mismo. Doctor, dijo Gabriel con voz temblorosa, solo tengo 47,000 pesos. Vendí todo lo que tenía. ¿Puedo operarla de todos modos? Le juro que le pagaré el resto. Trabajaré en lo que sea, pero le pagaré cada centavo. El doctor lo miró durante un momento largo, y Gabriel vio algo en sus ojos, compasión. Déjeme ver qué puedo hacer, dijo el doctor. Y Gabriel supo, en ese instante, que Dios estaba ahí, obrando en silencio. El doctor habló con el hospital, con sus superiores, y milagrosamente accedieron a hacer la operación. La diferencia la cubrirá un fondo de ayuda del hospital, explicó. Su historia llegó al corazón de muchas personas aquí. Gabriel cayó de rodillas ahí mismo en el consultorio y lloró. Lloró de agradecimiento, lloró de alivio, lloró porque Dios había escuchado sus oraciones. Santiago y Ana lo abrazaron, y los 3 se quedaron ahí, abrazados, agradeciendo. La operación se realizó al día siguiente. Fueron 8 horas de cirugía. 8 horas en las que Gabriel caminó por los pasillos del hospital rezando el rosario una y otra vez. 8 horas en las que vio su vida pasar frente a sus ojos.
El día que conoció a María, el día que se casaron en esa pequeña iglesia de pueblo, el nacimiento de Santiago, el de Ana, cada risa, cada abrazo, cada momento juntos. Cuando el doctor finalmente salió del quirófano, Gabriel se levantó de un salto. El doctor se quitó el gorro quirúrgico y sonrió. La operación fue un éxito. Logramos extraer el tumor completamente. María está estable. ¿Va a vivir, Gabriel? Gabriel sintió que el alma le volvía al cuerpo. Se abrazó a sus hijos y los tres lloraron. Pero esta vez eran lágrimas de alegría, de victoria, de fe confirmada. Dios había escuchado. Dios había respondido. Pero aquí viene la parte de la historia que lo cambia todo. La parte que te va a hacer entender por qué todo sucedió exactamente como tenía que suceder. Mientras María se recuperaba en el hospital, Gabriel recibió una llamada de don Marcos, su vecino del pueblo. Gabriel, tengo que contarte algo. Algo que acaba de pasar. ¿Qué sucedió, don Marcos? Preguntó Gabriel con preocupación. Tu casa, Gabriel. La casa que vendiste hace 3 semanas. Se derrumbó anoche. Hubo un temblor, no muy fuerte, pero suficiente. Las paredes cedieron, el techo se vino abajo. Si ustedes hubieran estado ahí, Gabriel, no lo hubieran contado. Gabriel sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. La casa que había vendido, la casa donde vivían, la casa que pensó que perdía injustamente, esa casa los hubiera matado a todos si hubieran estado ahí. Dios no le había quitado su casa. Dios los había sacado de ahí justo a tiempo. Pero eso no era todo. Don Marcos continuó, y hay más, Gabriel. ¿Recuerdas a don Felipe, el hombre que te compró el taller? Sí, claro que lo recuerdo. Pues resulta que don Felipe es ingeniero de la capital, y cuando revisó el taller para renovarlo, encontró que todo el terreno está sobre un yacimiento de agua subterránea, un manantial natural. Dice que el terreno vale una fortuna. Ha estado buscándote porque quiere ofrecerte el doble de lo que le pagaste, más una participación en el proyecto que quiere hacer ahí. Gabriel no podía creer lo que estaba escuchando. Todo lo que había perdido, todo lo que había entregado con dolor, estaba regresando multiplicado. Pero más que eso, Dios lo había salvado de una tragedia que ni siquiera sabía que venía. Se quedó sentado en la sala de espera del hospital, con el teléfono aún en la mano, y comenzó a llorar. Pero no lloraba de tristeza. Lloraba porque finalmente entendía. Dios nunca lo había abandonado. Cada pérdida, cada dolor, cada momento de desesperación, era Dios moviéndolo del lugar, protegiéndolo, preparándole algo mejor. Cuando María despertó completamente de la anestesia días después, Gabriel estaba sentado junto a ella, tomando su mano. María lo miró con esos ojos llenos de amor que había conocido desde joven y sonrió débilmente. ¿Estoy viva?, preguntó con voz ronca. Gabriel se rió entre lágrimas y asintió. Sí, mi amor, estás viva, y tengo tanto que contarte. Le contó todo. Le contó sobre la casa derrumbada, sobre el yacimiento de agua, sobre cómo cada cosa que habían perdido estaba regresando transformada. María también lloró, y entre lágrimas dijo algo que Gabriel jamás olvidará. ¿Ves, Gabriel? Dios nunca llega tarde, solo llega a tiempo. Pasaron 2 semanas más en el hospital. María se recuperaba rápidamente, sorprendiendo a los doctores con su fuerza. El tumor había sido extraído completamente y no había señales de que regresara. Era un milagro médico, pero para Gabriel era simplemente Dios cumpliendo su promesa. Durante esas semanas, Gabriel reflexionaba constantemente sobre todo lo que había pasado. Pensaba en aquel día de octubre cuando su mundo se derrumbó, cuando pensó que Dios le estaba quitando todo. Ahora entendía que Dios no le estaba quitando nada. Lo estaba reposicionando. Lo estaba moviendo de un lugar de peligro a un lugar de bendición. ¿Cuántas veces en la vida nos aferramos a cosas que Dios quiere que soltemos? ¿Cuántas veces peleamos con Dios por algo que Él sabe que nos va a destruir? A veces Dios tiene que arrancarnos de las manos lo que amamos, no porque sea cruel, sino porque nos ama demasiado para dejarnos en peligro. Cuando finalmente regresaron al pueblo, todo era diferente. No solo porque María estaba viva y sana, sino porque Gabriel había cambiado. Ya no era el mismo hombre que había salido de ahí hace semanas. Era un hombre que había visto la mano de Dios obrar en lo imposible, que había caminado por el valle de sombra de muerte y había salido del otro lado más fuerte, más sabio, más lleno de fe. Don Felipe, el ingeniero que había comprado el taller, los esperaba en el pueblo. Era un hombre de unos 50 años, de aspecto serio pero mirada amable. Cuando vio a Gabriel, se acercó y le extendió la mano. Gabriel,
No sabes cuánto he querido conocerte personalmente. Don Felipe, yo le agradezco todo lo que ha hecho. No, Gabriel. Soy yo quien te tiene que agradecer. Cuando compré tu taller, solo buscaba un lugar tranquilo para construir una casa de retiro. Pero cuando descubrí el manantial, supe que Dios tenía planes más grandes. Quiero proponerte algo. Don Felipe le explicó su visión. Quería construir un centro de retiros espirituales en ese terreno, aprovechando el manantial natural. Un lugar donde las personas pudieran venir a descansar, a orar, a reconectar con Dios. Y quería que Gabriel fuera su socio, no solo en lo económico, sino en la administración del lugar. Necesito a alguien que entienda lo que significa la fe, dijo don Felipe con sinceridad. Alguien que sepa lo que es confiar en Dios incluso cuando todo parece perdido. Tú eres ese hombre, Gabriel. Gabriel no sabía qué decir. Miró a María, quien asintió con lágrimas en los ojos. Miró a Santiago y a Ana, quienes sonreían orgullosos de su padre. Y finalmente miró al cielo, y supo que esta era la respuesta a aquella oración desesperada que había hecho semanas atrás. «Acepto», dijo Gabriel con voz firme, «pero con una condición. Quiero que parte de las ganancias vayan a un fondo para ayudar a familias como la mía, que no tienen dinero para operaciones médicas. Quiero que lo que Dios hizo por nosotros, lo podamos hacer por otros». Don Felipe sonrió y extendió su mano. «Trato hecho». Pasaron los meses. María se recuperó completamente, volvió a cocinar en su nueva casa, volvió a cuidar su jardín, volvió a ser la luz de la familia. El centro de retiros comenzó a construirse, y Gabriel trabajaba con la misma pasión con la que había trabajado toda su vida, pero ahora con un propósito más grande. Un día, mientras supervisaba la construcción, llegó al lugar un autobús lleno de personas. Eran familias de otros pueblos que venían a conocer el centro. Entre ellos, había un hombre de unos 45 años, con rostro cansado y ojos tristes. Se acercó a Gabriel y le preguntó, «¿Es cierto que aquí ayudan a personas que necesitan operaciones?» Gabriel asintió. «Sí, es cierto. ¿Necesita ayuda?» El hombre se quebró. «Mi hija tiene un problema en el corazón. Necesita una operación que no puedo pagar. He vendido todo, pero no es suficiente. Me dijeron que tal vez aquí». Gabriel sintió que su propio corazón se partía. Se vio a sí mismo meses atrás, desesperado, vendiendo todo por amor. Puso su mano en el hombro de aquel hombre y le dijo con firmeza, «Tu hija va a estar bien. Dios me salvó a mí para que yo pudiera salvar a otros. Vamos a ayudarte». Y así lo hicieron. A través del fondo que habían creado, lograron cubrir la operación de la niña. Y no solo de ella. En los meses siguientes, ayudaron a docenas de familias. Cada historia era diferente, pero todas tenían algo en común. Personas que habían perdido la esperanza y que la encontraban nuevamente. El centro de retiro se convirtió en un lugar especial. No era solo un lugar bonito con un manantial. Era un lugar donde ocurrían milagros. Donde las personas llegaban rotas y salían restauradas. Donde la fe se fortalecía y donde Dios se hacía tangible. Una tarde, ya cuando el sol se ocultaba pintando el cielo de naranja y púrpura, Gabriel caminaba por los senderos del centro. Llegó hasta el manantial, ese regalo escondido bajo tierra que nadie sabía que existía hasta que Dios decidió revelarlo. Se sentó en una banca de madera que él mismo había construido y cerró los ojos. «Gracias, Señor», susurró. «Gracias por cada puerta que cerraste. Gracias por cada pérdida que dolió. Gracias porque cuando yo pensaba que me estabas quitando todo, en realidad me estabas dando mucho más de lo que podía imaginar». Sintió una presencia detrás de él y al abrir los ojos vio a María, tan hermosa como siempre, con su cabello gris brillando bajo los últimos rayos del sol. Se sentó junto a él y recostó su cabeza en su hombro. «¿En qué piensas?», preguntó ella suavemente. «Pienso en que tenías razón», respondió Gabriel. «Dios nunca llega tarde. Y pienso en todas las personas que en este momento están pasando por lo que nosotros pasamos. Personas que están perdiendo sus casas, sus trabajos, sus sueños. Personas que están llorando preguntándole a Dios por qué les está quitando todo». María asintió. «Y si pudieran ver lo que nosotros vemos ahora, sabrían que no es el final. Es solo el comienzo». «Exacto», dijo Gabriel con una sonrisa. «A veces Dios tiene que vaciar tus manos de lo bueno para poder llenártelas de lo mejor». Esa noche, Gabriel no pudo dormir. Sentía que Dios le estaba hablando, poniéndole algo en el corazón. Se levantó en silencio, fue a su escritorio y comenzó a escribir. Escribió su historia. Escribió cada detalle,
cada dolor, cada milagro. Y al final, escribió una carta abierta para todas las personas que estaban pasando por valles oscuros. La carta decía así: si estás leyendo esto, tal vez es porque estás en el peor momento de tu vida. Tal vez acabas de perder algo importante. Tal vez sientes que Dios te abandonó, que tus oraciones rebotan en el techo, que no hay esperanza. Quiero que sepas algo. Yo también estuve ahí. Yo también lloré hasta quedarme sin lágrimas. Yo también le grité a Dios preguntándole por qué. Y ahora, del otro lado de la tormenta, puedo decirte con toda certeza: lo que estás perdiendo no es tu bendición. Tu bendición está esperándote más adelante, pero Dios no puede dártela si sigues aferrado a lo viejo. No llames tragedia a lo que aún no ha terminado de revelarse. No llames fin a lo que es solo una transición. No llames maldición a lo que es protección divina. Porque yo te aseguro, con cada fibra de mi ser, que Dios está trabajando en tu favor incluso cuando parece que está en tu contra. La casa que perdí me hubiera matado. El trabajo que solté se convirtió en algo 1000 veces mejor. El dinero que entregué regresó multiplicado. Y el dolor que sentí se transformó en propósito. Así que por favor, no te rindas. No sueltes tu fe. No dejes de orar. Porque el mismo Dios que me levantó a mí, te va a levantar a ti. El mismo Dios que convirtió mi tragedia en victoria, va a convertir la tuya. Solo necesitas confiar un poco más, resistir un día más, creer un momento más. Tu historia no ha terminado. Solo está en el capítulo más oscuro. Pero recuerda, la oscuridad siempre viene justo antes del amanecer. Con todo mi corazón, Gabriel. Esa carta fue el inicio de algo aún más grande. Don Felipe sugirió publicarla en las redes del centro, y en cuestión de días, miles de personas la habían leído. Comenzaron a llegar mensajes de todo el país. Personas contando sus propias historias. Personas diciendo que esas palabras les habían dado fuerzas para seguir. Personas testificando de cómo Dios estaba obrando en sus vidas. Y Gabriel entendió que ese era su verdadero llamado. No solo construir un centro, no solo ayudar con operaciones médicas, sino también dar esperanza. Recordarle a las personas que Dios no se ha olvidado de ellas, que cada pérdida tiene un propósito, que cada lágrima es vista por Él. Hoy, varios años después, Gabriel sigue en ese centro de retiros. Ya es un hombre con más canas, con más arrugas, pero con una paz en los ojos que solo viene de haber caminado con Dios por el fuego y haber salido sin olor a humo. María está más fuerte que nunca, dedicando su tiempo a cocinar para los retiros y a aconsejar a las mujeres que llegan rotas buscando esperanza. Santiago se casó y trabaja en la administración del centro, y Ana se convirtió en maestra, tal como soñaba, enseñando en la escuela del pueblo y dando clases de catecismo. La historia de Gabriel se ha contado miles de veces en ese centro. Cada persona nueva que llega la escucha. Y cada vez que se cuenta, hay alguien que llora, alguien que encuentra consuelo, alguien que decide no rendirse. Porque esa es la verdad que todos necesitamos escuchar. Dios nunca desperdicia nuestro dolor. Cada lágrima que derramas, Él la guarda. Cada oración que susurras, Él la escucha. Cada pérdida que sufres, Él la está transformando en ganancia. Puede que no lo veas ahora. Puede que tardes semanas, meses o incluso años en entenderlo. Pero créeme, llegará el día en que vas a mirar atrás y vas a decir: ahora entiendo. Ahora veo por qué todo tenía que pasar exactamente así. Gabriel tiene ahora 60 años. Hace poco, mientras daba un tour por el centro un grupo de jóvenes, uno de ellos le preguntó: Don Gabriel, si pudiera regresar el tiempo, ¿cambiaría algo de lo que vivió? Gabriel se quedó pensando por un momento largo. Recordó el dolor, el miedo, las noches sin dormir, las lágrimas. Pero también recordó el milagro, la transformación, el propósito encontrado. Finalmente respondió con una sonrisa: no cambiaría nada, porque si cambiara el dolor, también cambiaría el milagro. Y si cambiara el valle, no apreciaría la montaña. Dios sabía exactamente lo que estaba haciendo, y yo confío en Él. Siempre confiaré. Y esas palabras, amigo que me escuchas, son las que quiero que te lleves hoy. Confía en Dios. Confía cuando no entiendas. Confía cuando duela. Confía cuando parezca que todo está perdido. Porque Ejú te creó. Quien te conoce, quien te ama más de lo que puedes imaginar, está escribiendo una historia en tu vida que va a terminar en victoria. Tu pequeña decisión de hoy, esa decisión de seguir creyendo a pesar del dolor, esa decisión de no rendirte a pesar de las circunstancias, esa decisión de confiar a pesar de las dudas, esa pequeña decisión está cambiando tu destino en este mismo momento. No lo ves todavía, pero está sucediendo.
Dios está moviendo piezas. Está abriendo puertas. Está preparando tu milagro. Así que no sueltes tu fe. No importa cuánto duela, no la sueltes. Porque la fe no es creer que Dios puede. La fe es saber que Dios lo hará, a su manera, en su tiempo, para su gloria y tu bien. Esta historia de Gabriel es real. Tal vez no con ese nombre, tal vez no en ese pueblo exacto, pero es real porque le ha pasado a miles, a millones de personas a través de la historia. Personas que pensaron que estaban perdiendo, pero que en realidad estaban ganando. Personas que creyeron que era el final, pero que era solo el comienzo. Y tú que me escuchas en este momento, quiero que sepas algo. No estás solo. Dios está contigo. Está más cerca de lo que crees. Está trabajando más fuerte de lo que imaginas. Y lo que estás viviendo ahora, ese dolor que te parte el alma, esa pérdida que te quita el sueño, esa situación que parece no tener salida, todo eso se va a transformar. Se va a convertir en testimonio. Se va a convertir en fortaleza. Se va a convertir en propósito. No llames desgracia a lo que aún no ha terminado de mostrarse. Dale tiempo a Dios. Dale espacio para obrar. Y mientras tanto, respira, descansa en Él y confía. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío cuando la conocí, te invito a que no te vayas. Quédate con nosotros. Suscríbete a este canal porque aquí vamos a seguir compartiendo historias como esta. Historias de fe, de esperanza, de milagros. Historias que te van a recordar que Dios nunca llega tarde, solo llega a tiempo. Comparte esta historia con alguien que la necesite escuchar. Ese amigo que está pasando por un momento difícil, ese familiar que perdió la esperanza, esa persona que está a punto de rendirse. Porque nunca sabes, tal vez esta historia sea exactamente lo que necesita para seguir adelante. Y recuerda siempre estas palabras. A veces Dios cierra puertas para protegerte de lo que está detrás de ellas. A veces Dios te quita cosas para darte mejores cosas. Y a veces, lo que llamas pérdida, Dios lo llama preparación. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y que nunca pierdas la fe. Porque tu historia, como la de Gabriel, está lejos de terminar. Los mejores capítulos aún están por escribirse. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos. Amén.